Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 5. La cura. Historia encargada por Patrón Supporter. Descripción. Una pregunta simple conduce a un resultado completamente diferente. El niño dejado atrás se convirtió en su razón para desafiar a la muerte, y a su vez, encontraría la manera de salvarla del primordial enojado cuya soga se apretó alrededor de su cuello. Etiquetas. Maduras, aventura, romance, 2 socios. Configuración. De Silence cambia de opinión en el último minuto y en lugar de unirse a Evilus, cría a su sobrino. Él, a su vez, le paga buscando la cura para su enfermedad. Descargo de responsabilidad. Danmachi pertenece a sus respectivos propietarios. Todo lo que ocurre en esta historia es de mi propia creación y los personajes cumplen con las leyes ficticias en el entorno. Nota del autor. Si desea apoyarme, considere unirse al servidor de CableDis, 42 Skimp 54, o apoyar a mi patrón, Ibe Jasmine. Título de la historia. De Cure. Prólogo. No era más que una simple pregunta hecha por pura curiosidad. ¿Estás seguro? Tales palabras inocuas, inocentes, sin embargo, fueron suficientes para crear un nuevo resultado, un nuevo destino, un nuevo héroe. Capítulo 1. Realmente, este niño. Parte 1. Odiaba ver sus ojos, odiaba al hombre de quien los heredó, pero veía su rostro. Pura y sin nada, pero la inocencia que solo un bebé podía poseer. Ella no podía negar. Era difícil odiar lo que su hermana dejó atrás. Era tan pequeño pero pesaba tanto en sus brazos. Odiaba el ruido, cualquier tipo de ruido. Sin embargo, ella no aborreció sus gritos. Se sentían reconfortantes, incluso. Su cabello era del mismo color, sus características eran muy parecidas, ella no quería que viviera en un mundo cruel, había pensado antes de conocerlo. Pero ahora, en sus brazos, tal vez no era el mundo el que necesitaba ser cambiado, sino ellos. Los humanos eran fuertes, resistentes y, lo más importante, capaces de adaptarse a cualquier situación. Y era joven, o tan joven, era difícil arrancarle la mirada, solo haciéndolo porque todavía podía sentir su peso en sus brazos, y miró a su alrededor. ¿Qué le estaba dejando? Nada. No había nada. No había absolutamente nada que ella estuviera dejando atrás para él. Afgu. Ella lo miró de nuevo y encontró sus manos alcanzando su rostro. Afgu. Ella no quería que peleara. Ella cambiaría el mundo por él. Ella no quería que muriera. Ella cambiaría el mundo para que él nunca tuviera que empuñar un arma. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué la sensación de sus minúsculos dedos en sus mejillas la hizo dudar tanto? Había un monstruo por ahí, esperando la oportunidad perfecta para crear el caos y la muerte en la Tierra, y ella necesitaba preparar a los futuros héroes que lo derribarían, de lo contrario. El pequeño paquete que le acariciaba la nariz no disfrutaría vivir en un mundo seguro, ella tuvo que pelear. Ella tuvo que irse. Entonces, ¿por qué? Sus pequeños dedos se mojaron por sus lágrimas, sus propios ojos brillaban en respuesta a su tristeza. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba sintiendo? Su agarre en el paquete se hizo más apretado y tuvo que sentarse cuando sus piernas se sentían débiles, su vista se volvió borrosa, pero no la arrancó de su mirada carmesí igualmente brumosa. Ella odiaba el color, pero ella no lo odiaba. No. Ella nunca lo odiaría. Ella nunca odiaría su ruido. Ella nunca, se iría, su lado. Si ella no se fue ahora, sí, Afgu. Sonrió a través de las lágrimas cayendo silenciosamente sobre sus propias mejillas, con las palmas húmedas presionando sus mejillas para darle un abrazo inocente, infantil, de puro afecto y cuidado. Había olvidado lo injusto que podía ser el mundo. No había manera, Alfia, nos vamos. No. Me quedaré. 0TC0, parte 2. No fue fácil, pero ella lo hizo. El alfiler va por el otro lado. O al menos, estaba tratando de hacerlo. Cierra tu trampa, alimañas. Su advertencia fue acompañada por el zumbido de su magia que ardía viva, y el dios de mala calidad retrocedió en el fondo y continuó creando ruido mientras intentaba, y fallaba, arreglar el pañal de su sobrino en su lugar. Fueron momentos como esteros que la dejaron preguntándose si había tomado la decisión correcta. No, ella tomó la decisión correcta. La sonrisa de su sobrino una vez que cambió la dirección del alfiler y dejó de apretarle el vientre con el pañal le aseguró que había tomado la decisión correcta. El mundo podía esperar, no podía.
La una vez más temida hechicera en horario levantó a su sobrino a su seno, sosteniéndolo como su hermana lo habría hecho si hubiera estado viva, y suavemente lo sacudió de un lado a otro mientras su mirada carmesí se cerraba lentamente bajo su calidez y comodidad. Ella no tarareaba para que él durmiera, ya que odiaba cualquier tipo de ruido excepto el suyo, por lo que su tarea de hacerlo conciliar el sueño era larga. Pero a ella no le importaba. Sentir el peso de su vida en sus brazos era tranquilizador a su manera cómoda, verlo hundirse en su seno buscando más atención era entrañable, y cuando su respiración se calmó, ella estaba casi lista para unirse a él en su inocente país de los sueños. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? E incluso el permin de un Sleacebac que era el dios Zeus, señor del cielo, podría resultar bueno mientras cubría a la tía dormida y al sobrino con las fundas de su cama, y se fue sin tanto como un solo crujido en la tabla del piso. 0TC0, su enfermedad no era amable con ella, la falta de una falna en su espalda lo hacía aún más mortal con los años que pasaban y estaba segura de que en cualquier momento, su tiempo se acabaría. Mamá, ¿estás bien? Era entrañable lo preocupado que parecía estar por ella, todavía era joven, no un día mayor de 8 años, pero cuando se trataba de ella, actuaba como si fuera mayor y más fuerte que ella. Y en cierto modo, él ya lo era. Demostrado por cómo su pequeño cuerpo podía soportar su peso decreciente hasta que llegaron a su habitación compartida, se sostuvo firmemente sobre sus manos mientras se sentaba lentamente en el borde de la cama. Ella tomó 3 respiraciones profundas. ¿Qué te he dicho yo, sobre llamarme así? Lo siento, realmente, este niño. A pesar de que odiaba el color rojo, tenía que admitir que con sus rasgos suaves y preocupados, el color se sumaba a su encanto adorable e inocente. ¿Estarás bien? No, sí, solo necesito un minuto. Eso es lo que siempre dices, y lo que siempre seguiría diciendo, hasta que ya no pudiera hablar, entonces continuaría diciéndolo a través de señales de mano hasta que ya no pudiera moverse, luego continuaría reflejándolo a través de su sonrisa y sus ojos no coincidían. Para siempre. ¿No es hora de que entrenes con las alimañas? El joven Bale frunció el ceño y apretó los brazos alrededor de su cuerpo. No quiero dejar tu lado cuando estés así, mamá. Ella tampoco. Trabajarás el doble de duro mañana, advirtió, pero solo le hizo abrazarla más fuerte. Trabajaré 3 veces, no 4 veces, no. 10 veces más difícil. Él exclamó mucho a su diversión, entonces sus preocupaciones se deslizaron. Solo no me hagas dejar tu lado cuando eres como esta madre, por favor. Cuando la llamó así, preocupada y preocupada, no pudo negarlo. Lamentó haberle quitado eso también a su hermana, pero estaba bien al agregarlo a las gigantescas pilas de remordimientos que había acumulado en su corta pero larga vida. Entonces prepárate para la cama, mamá necesita dormir para recuperarse. Ay. 0TC0, las características de 10 años eran firmes, su postura exponía el lado izquierdo de su cuerpo hacia adelante mientras sostenía la espada larga de madera con su mano derecha a la altura de la cadera ya dibujada. Su ropa había visto días mejores, numerosos cortes y rodajas fueron esparcidos al azar a lo largo de sus mangas y estómago, exponiendo el cota de malla tejida debajo que mantenía su cuerpo relativamente ileso. Las botas de combate y las almohadillas de cuero cubrían sus pies, pantorrillas, espinillas y muslos. A pocos metros de él había un hombre viejo, pero bien construido, de cabello gris que sostenía una espada ancha de madera colgada sobre su hombro. Sus rasgos eran tan severos como el niño, su barba gris se sumaba a la mirada áspera. Bale respiró en silencio y se precipitó hacia adelante con un giro bajo dirigido a las piernas del hombre mayor. Su espada ancha cayó en un arco hacia la cara del niño y se inclinó hacia un lado para evitar el golpe. Su espada larga golpeó verdadero pero no en su objetivo previsto. La mano que se había escondido detrás de la espalda del hombre mayor se reveló con un bucler unido en el antebrazo, un bucler que había atrapado el ataque del niño y con facilidad, lo empujó lejos de su cuerpo antes de balancear fácilmente la espada ancha en la sección media del niño desequilibrado. A diferencia del ataque del niño, golpeó al verdadero objetivo y envió al niño al suelo en silencio, volando por aire. Cambió sus pensamientos sobre el uso de un escudo, ¿eh? El anciano gruñó, palmeando el costado de su espada ancha contra el bucler. El niño levantó la cabeza para darle un resplandor que habría dejado a otros niños de su edad huyendo, algo que sin duda heredó de su aterradora tía. El niño de pelo blanco se puso de pie, limpiando sus labios de la tierra que se había visto obligado a comer antes de tomar otra postura. Su cuerpo estaba colocado de la misma manera, pero ambas manos sostenían la espada larga directamente frente a él, su punta exactamente al nivel de los ojos del hombre mayor.
No dio una respuesta audible a las burlas, sino que fue a otro ataque. El niño se abalanzó hacia adelante con la espada, obligando al hombre mayor a tratar de pararlo con el bucler. Lo que no había esperado era que el niño reorganizara sus codos para no ser arrastrado como la última vez y continuara deslizando el borde de la espada larga hacia adelante a través de la superficie del bucler hasta que la punta de su espada larga de madera golpeara fuertemente el pecho del hombre mayor. No hubo un grito de victoria del niño, solo una sonrisa alegre que fue inmediatamente borrada por la espada ancha que se aproximaba desde un lado y saltó hacia atrás para evitar ser golpeado, nuevamente. «Has mejorado», felicitó el hombre mayor, frotando el punto dolorido que el niño había golpeado antes. «Le prometí a Alfia que trabajaría 10 veces más duro», respondió el niño, cambiando a otra postura que lo dejó sosteniendo la espada sobre su hombro. «Admirable», el mayor asintió. «Entonces responderé en especie a tu fervor, muchacho». El hombre mayor se movió primero esta vez, una carrera rápida enloquecedora con un giro bajo, hacia arriba, de la espada ancha que fue bloqueada por el giro hacia abajo de la espada larga del niño. El sonido del crujido de madera llenó el claro mientras los dos continuaban intercambiando golpes pesados y rápidos entre sí, sin dar un respiro a los momentos incluso cuando uno estaba derribado. Por cada golpe que el niño aterrizó en el hombre mayor, Zeus devolvió 2 en especie. El dolor llevó al niño a entrenar aún más fuerte, el escozor en sus brazos, pecho, cara no haciendo nada para disminuir su voluntad de cumplir su promesa a su madre. Sin embargo, a pesar de todo, nunca gritó, nunca expresó sus ataques, nunca expresó su dolor, nunca se regodeó en sus victorias. Todo eso era ruido que no necesitaba estar en su vida. Tampoco Alfia. «Vermín, eso es suficiente para hoy. Es mi turno de entrenarlo», habla del diablo y ella aparecerá. La larga mujer de pelo blanco caminó hacia adelante con facilidad, sus ojos no coincidían congelando a Belle en el acto cuando terminó de sujetar los cinturones de su equipo de combate. Botas altas, violetas y oscuras de cuero cubrían sus pies hasta debajo de sus rodillas. Un pantalón más oscuro de color violeta sostenido por un cinturón plateado con una cruz en la parte delantera, su parte superior del cuerpo estaba cubierta por una blusa negra, con acentos blancos, en forma de un vestido ajustado a la forma que sobresalía en su cintura con un abrigo corto en la parte posterior, ambos brazos estaban cubiertos con mangas igualmente monótonas que dejaban sus dedos libres. «Claro, iré a preparar la cena entonces». El hombre mayor se encogió de hombros de su equipo, dándole al niño una palmadita en la espalda antes de dejar a la tía y al sobrino en su propio entrenamiento. El joven salió de su estupor y rápidamente fue a darle a su nuevo maestro un abrazo que recibió con una sonrisa. «Estoy muy contenta de verte mejor, mamá». Alfia cortó la frente de su sobrino, haciéndole liberar un dolorido «¿Por qué? ¿Qué te he dicho acerca de llamarme así?» «Lo siento, fuerza de hábito». «Realmente, este niño». «Pero sí, también me alegro de sentirme mejor». Alfia le dio unas palmaditas en la tierra de la cara de su sobrino. Y de hecho, ella se sentía mejor. Todo gracias a la rama sagrada del árbol élfico que Zeus había logrado contrabandear para ella 2 años antes. Sus efectos no eran los mismos que cuando era más joven y más activa, pero le dio suficiente vitalidad para no parecer un desastre tan lamentable que había sido años antes. Sin embargo, ella estaba en un límite de tiempo y antes de que terminara su tiempo, se aseguraría de que su sobrino tuviera todas las herramientas que necesitaba a su disposición para vivir libremente de la manera que quisiera. Lo que significaba que ella había estado golpeando su culo durante la mayor parte de los últimos 2 años con su magia y perforando en su cabeza conceptos mágicos que lo ayudarían una vez que obtuviera un fauna. Si bien Zeus podría haber puesto su bendición en la espalda del niño para ayudarlo en su crecimiento temprano, una vez que su sobrino buscó otra falna de Dios adecuada, es muy probable que lo alejen. Eso también revelaría la verdadera identidad del hombre mayor a su sobrino, y fue algo que evitaron a toda costa. Belle era consciente de que ella solía ser una aventurera, era consciente de lo fuerte que Alfia había sido en su mejor momento, pero no necesitaba saber la verdadera razón por la que vivían en el exilio en las montañas. Recita las enseñanzas de la última lección. Alfia comenzó después de que ella se separó de la joven Bella, dejándole tener 1 minuto para ordenar sus recuerdos. Su ruido vibró en su pecho mientras encendía su magia, en la palma de su mano se formó un pequeño orbe que señaló a su sobrino que, después de 1 minuto, aún no había dado su respuesta. Y cuando terminó el segundo minuto, ella disparó. La mayoría, si no todas, de las lecciones de Belle con su tía fueron de la misma manera.
Su paciencia era escasa o nula, su amabilidad no existía en el campo de batalla, y no le importaba si su sangre se derramaba con su propio poder durante su entrenamiento. Belly Cranel aprendió por las malas la verdadera personalidad de su madre bajo su estricta e implacable tutela. Sin embargo, él todavía la amaba. 0TC. Chapter End 0, nota del autor. Historia comisionada. La cura. Descargo de responsabilidad. Danmachi pertenece a sus respectivos propietarios. Todo lo que ocurre en esta historia es de mi propia creación y los personajes cumplen con las leyes ficticias en el entorno. Nota del autor. Si desea apoyarme, considere unirse al servidor de cable DIS, 42 Skimp 54, o apoyar a mi patrón, Ire Jasmine. Capítulo 2. Sacrificios para el viaje. Parte 3. Mamá. Bella, de 14 años, abrió la puerta del dormitorio, haciendo que Alfia saltara en su asiento frente al espejo. Su mirada no coincidente cayó furiosamente sobre él por crear un ruido tan fuerte, sin embargo, ignoró su resplandor para correr hacia adelante y, literalmente, la levantó del asiento para abrazarla en un abrazo apretado que la dejó confundida, pero ella lo devolvió, sin embargo. ¿Por qué no me lo dijiste? Dile que... Alfia preguntó aunque ya tenía una idea de lo que su sobrino estaba hablando. Sobre tu enfermedad. Bella aclaró, confirmando sus pensamientos. Porque no tenía sentido, respondió Alfia e instantáneamente sintió que el abrazo de su sobrino se volvía más estricto. ¿Qué quieres decir con que no tiene sentido? Bella exclamó en voz alta, algo que normalmente evitaba hacer cada vez que estaba cerca de su madre debido a su odio al ruido. Pero tendría que perdonarlo esta vez, ya que era un desastre emocional en este momento. Si me lo hubieras dicho antes, podría haber tratado de encontrar una manera. Alfia sonrió a pesar de la molestia que burbujeaba en su corazón por el volumen de su sobrino, y reza para decir, ¿qué crees que podrías haber hecho que aún no he hecho? Duro, pero era la verdad. Habría encontrado una manera. Un nuevo método. Bella exclamó de nuevo, su abrazo se volvió insoportablemente contundente y lleno de desesperación. No quiero que mueras, no quiero que te vayas de mi lado, hay tanto que aún tenemos que ver juntos. Alfia suspiró, he visto suficiente, Bella. No. Bella negó con un sollozo, no digas que mamá, por favor. Alfia se frotó la espalda de su sobrino sollozando, es la verdad querida, me has dado la oportunidad de ver mucho más de lo que esperaba y estoy muy agradecida por ello. Entonces veremos más. Bella gritó en voz alta, me encontraré, lo juro. Encontraré la cura. No desperdicies tu vida. No es un desperdicio. Bella la interrumpió, me diste todo, déjame darte esto al menos. Realmente, este niño. ¿No podría ver lo feliz que ya la había hecho? Finalmente había hecho las paces consigo misma una vez que se había comido la última rama hace un año, y sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero aquí estaba él, dándole esperanza cuando ya la había aplastado desde su propio corazón hace mucho tiempo. Había vivido una larga vida, y se acercaba al final. ¿Qué más podría preguntar? Ella tenía suficiente. Era suficiente. Al menos para Alfia esa era la verdad innegable, pero no para Bella Cranel. No. Durante los últimos 15 años habían estado viviendo en las montañas, lejos del resto del mundo, con solo el anciano que venía a visitarlos de vez en cuando en el pueblo al pie de la montaña. Bella había vivido una vida protegida, y aunque fue genial gracias a los esfuerzos extremos de su madre, todavía había mucho del mundo que quería ver. Y quería que Alfia estuviera en él. Ella había sacrificado 15 largos años, sufriendo con su enfermedad, para criarlo en un buen joven cuando podría haberlo dejado solo. Ella no era su madre. Ella no estaba atada a él con nada más que su sangre. Sin embargo, ella se quedó por él. Lo di todo por él. Entonces, Bella Cranel decidió que lo daría todo para encontrar una manera de devolver todo lo que ella había hecho por él. Si ella quería o no. Porque Alfia se lo merecía, no, porque su madre se lo merecía. A través de su mirada carmesí, llorosa, podía ver cómo su alma gris todavía ardía intensamente y él sabía que su tiempo no podía ser tan corto como creían que era. Tenía que haber algo que pudiera hacer, y lo encontraría. ¿Por qué? Te amo, mamá. 0TC0, Bell dejó atrás su infancia inocente para convertirse en el hombre que encontraría la cura para la enfermedad de Alfia a la tierna edad de 14 años, descartó todo lo que podría considerarse el lujo de un niño. Ya sea su tiempo libre de juego a cambio de sesiones de entrenamiento más duras con el anciano, ya sea su descanso libre a cambio de estudiar fervientemente todos los libros que Alfia poseía y cualquier anciano podía tener en sus manos, cualquier cosa que pudiera estar relacionada con su enfermedad, Bell investigó con una pasión ferviente.
Si había estado trabajando 10 veces más duro para hacer que su madre se sintiera orgullosa cuando era joven, entonces estaba trabajando 100 veces más duro para encontrar la cura para su enfermedad y dejarla seguir disfrutando de las bellezas del mundo, con él. Ya no daba por sentado su tiempo juntos, cada segundo que pasaban juntos le hacía renovar su voto de encontrar la cura para ella y él haría lo que fuera necesario para conseguirla. Belle intentó muchas cosas para aliviar el dolor de Alfia, todas tomadas de la información que recopiló de su investigación, pero la mayoría, si no todas, apenas trabajaban en su tía. Alfia ya no era la que le proporcionaba a Belle las comodidades de una vida lujosa, sino que Belle era quien intentaba estropear a su tía haciendo todo en la casa y dándole todo el tiempo que deseaba para perseguir sus propios pasatiempos. Alfia no lo desanimó, pero tampoco alentó sus esfuerzos, ya que pensó que era otro de los caprichos infantiles de su sobrino. Sin embargo, ella podía apreciar cuánto esfuerzo estaba poniendo en tal esfuerzo para ella. Fue tal apreciación lo que la llevó a descartar la idea de esperar a que Bella alcanzara la mayoría de edad antes de que salieran de las montañas, y en cambio, cuando tenía 15 años, anunció: "Nos mudaremos a Horario el próximo mes". Y cuando él le preguntó por qué, ella le dio una sonrisa maternal y respondió: "Porque quiero ver el comienzo de tu viaje, quiero ver qué tipo de camino tomarás, y quiero descansar a gusto sabiendo que te crié para ser todo lo que deseábamos que fueras". A través de las lágrimas, Belle entregó el abrazo más largo y expresivo que le había dado y, a través de sus sollozos, murmuró continuamente que la enorgullecería y que encontraría la cura para ella, que sería su camino, su objetivo, su realidad. Alfia era una mujer compuesta, pero cuando se enfrentó a una determinación que podía igualar su propio egoísmo, no pudo evitar dejar que las lágrimas escaparan de sus ojos cuando su sobrino no, su hijo prometió terminar sus días de sufrimiento. Todo lo que tenía que hacer era aguantar. Solo por un poco más de tiempo. 0TC0, parte 4. El viaje de las montañas a Horario no fue largo gracias a la ayuda del anciano. A partir de los recursos del pueblo, les proporcionó suministros para el viaje, 2 caballos con un carruaje y un nuevo conjunto de engranajes para Belle y Alfia. Un conjunto del lejano oriente para Belle que consiste en botas de cuero con cordones altos debajo de la rodilla, pantalones negros ajustados y una camisa gris ajustada con cuello alto. Envuelto sobre la camisa gris, y solo sobre su hombro izquierdo, había un kimono azul oscuro de una manga que se mantenía unido sobre su cintura por un cinturón ancho que protegía su parte inferior del estómago, y la parte inferior del kimono se abalanzaba sobre su pierna izquierda. La pieza final del conjunto de Belle era una espada larga simple unida al lado derecho de su cintura y sostenida por el cinturón. Anne Goole, Stefan Fire Emblem. Mientras que Alfia tenía un conjunto completamente contrastante con el de Belle. El suyo era un vestido oscuro con acentos verdes, gótico que bajaba hasta los pies con mangas separadas y volantes, y dejaba una gran cantidad de su escote y hombros expuestos que llevaban el brillo brillante de su collar redondo hacia adelante, sus manos estaban cubiertas de guantes oscuros transparentes como seda. Su única arma era una daga atada a su antebrazo izquierdo, escondida bajo las cubiertas de su manga con volantes. Como todos los hombres que vivían en las montañas tendían, cuando se enfrentaban a una belleza del calibre de Alfia, no podían ayudarse a sí mismos a entregar algunas llamadas de gato aquí y allá. Y fue allí donde aprendieron que mientras Belle parecía ser un joven extremadamente tranquilo y compuesto como su tía, su verdadera personalidad era exactamente como la de ella. Algo que dejó a Zeus riendo de risa después de que el joven niño de pelo blanco mirara con suficiente ira en sus ojos carmesí para hacer que los hombres de la aldea se escabulleran de miedo. Nadie quería saber si el niño que había sido entrenado por el mejor cazador del pueblo era tan bueno con la espada como el anciano. Si tan solo supieran que Zeus no había sido el único en entrenarlo en el camino de la espada. El anciano se despidió de las 2 despedidas en el borde del pueblo, prometiendo cuidar su hogar si alguna vez decidieron tomarse unas vacaciones desde Horario, siempre y cuando le trajeran una baratija o una mujer hermosa, discretamente le dijo a Belle, cuando regresaron. El viaje, con los caballos y el carruaje, no fue tan largo, pero aún así tomó más de una semana desde lo lejos que habían estado de Horario. Una semana que pasó en un abrir y cerrar de ojos para Belle y Alfia, quienes pasaron todo el tiempo con la primera aprendiendo todo lo que la última sabía sobre Horario de su tiempo viviendo allí. El conocimiento de Alfia puede ser 15 años anticuado, pero sirvió a su propósito en la preparación de Belle para saber lo que necesitaba una vez que llegaron a la ciudad. Había una cosa que Alfia le pidió, más como prohibido. Y eso fue nunca, nunca, involucrarse con el Loquio Freya familia.
Bella estuvo de acuerdo vacilante, porque fue gracias a esos dos esfuerzos de familias que la familia anterior de Alfia había sido exiliada de Horario. Su regreso fue una apuesta arriesgada, ya que originalmente tenía la intención de dejarse desperdiciar en las montañas antes de enviar a Bella a Horario por su único yo después de su muerte, y no estaba segura de si la orden de exilio para los miembros de Era Familia todavía estaba vigente. Cada día que se acercaban a Horario era otro día que Alfia comenzó a dudar de si era una buena opción para ella venir con Bella o no, pero cada vez que esos nervios la atacaban, Bella estaba allí para calmarla. Al dejarse enterrar bajo las toneladas de conocimiento mágico y aventurero que tenía su tía. Su método hizo maravillas y en poco tiempo los dos llegaron a las enormes puertas de Horario. Alfia, como método de precaución de último minuto, escondió su cara y cabello con un velo negro y semitransparente que coincidía con su vestido gótico. Buenas noches, Bella saludó amistosamente a los guardias que caminaban alrededor de su carruaje. Buenas tardes, un muchacho con una diadema roja y pelo corto y verde saludó, un brazalete rojo sobre su armadura ligera que denota su antigüedad sobre los otros guardias que inspeccionan el contenido del carruaje. ¿Peddlers? ¿Mercaderes? ¿Viajeros? Pronto para ser residentes y aventureros, con suerte, respondió Bell rascándose la mejilla, con la vaina de su espada larga chocando contra el asiento de madera mientras Alfia se tensaba a su lado. Oh, ciertamente te vistes como uno. El muchacho felicitó y extendió su mano en saludo. Namesrat, espero que no te importe que haga algunas preguntas más antes de que les dejemos pasar. Ninguno en absoluto, Bell se dio la mano con Rad, contento de tener a alguien tan relajado como su patrulla de puntos de control. Rad pidió a otro de los guardias que se presentara con un portapapeles y un bolígrafo en la mano, y no un momento después comenzó. ¿Nombres? Mierda, no habían pensado en un apodo para Alfia. Bueno, aquí está esperando las lamidas de su lado. Bell Cranel y Alfia, Bell se señaló a sí mismo y luego a su tía, que seguía siendo callada y tensa, a su lado. ¿Edad? Grieta. Oh, joder, mamá no estaba contenta con esa pregunta. Lo siento mamá. 15Y. Bell miró a su tía que estaba sonriendo inquietantemente a través del velo. Alrededor de 20, Rad levantó una ceja ante la respuesta de Bella, pero una vez que sus ojos aterrizaron en la hermosa y vestida mujer a su lado astillando el asiento de madera con sus uñas, rápidamente golpeó al guardia junto con su codo mientras los dos asintieron, derecha, claro. Lo siento, ¿a la raza? Humanos. ¿Cualquier familiar en horario, o residencia anterior? Rad continuó después de toser en su mano. Ninguno. En ese sentido, ¿hay algún lugar donde nos pueda recomendar que nos quedemos unos días mientras nos orientamos? Bell preguntó vacilante que Rad le dio una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Puedo pensar en algunos lugares de la parte superior de mi cabeza, escribiré las instrucciones para ti antes de que terminemos. Rad respondió y leyó la siguiente pregunta en el formulario, viendo que esta es la primera vez que vienes a Horario, ¿cómo aprendiste sobre la ciudad de Labyrinth? Bell sonrió ante esa pregunta, había un aventurero retirado en nuestro pueblo del que aprendimos sobre Horario, y decidimos que era hora de ver si las historias eran ciertas. Bell miró las majestuosas decoraciones finamente talladas en la puerta y las paredes de la ciudad, y el adelanto que tenía de los edificios en el interior, y hasta ahora, son ciertas. Ja. ¿Y aún no has visto nada? Rad exclamó con entusiasmo, ¿alguna vez has visto alguna de las razas Beaskin? Bell negó con su cabeza, solo en libros. Amigo, tienen orejas de animales esponjosas, colas, algunos incluso tienen pelaje. Ra de repente exclamó y el guardia al lado le dio un codo, haciendo que el muchacho tosiera de nuevo en su puño derecha. Lo siento, la novia es una piel de bestia. De todos modos, la última pregunta, ¿qué es blanco, vestido en su mayoría negro, y a punto de poseer un permiso en horario? La sonrisa en la cara del muchacho era reveladora y Bell no pudo evitar responder con una de las suyas. Nosotros, con suerte. 0TC0, según lo prometido, Rad le dio instrucciones a Bella a algunas de las posadas mejores y más baratas en horario junto con los permisos de la ciudad de Alfia antes de que terminara el mes para continuar el proceso de obtener la residencia permanente. Rad amablemente los señaló en la dirección de una de las estaciones de trabajo de la familia Demeter donde podían dejar su carruaje en la seguridad de la custodia de la familia Demeter, y si era necesario, venderlo y los caballos por un dinero de bolsillo adicional que era exactamente lo que hicieron.
El chico relajado también le había dado a Belly un mapa de horario, cortesía de él por compartir algunas de sus bromas alegres que Alfia había sido rápida en aprovechar al verificar las discrepancias entre sus recuerdos y lo lejos que la ciudad se había desarrollado en su ausencia. Y odiaba admitirlo, pero había muchas discrepancias. Bella, al no tener el problema de perderse entre los recuerdos y la realidad, tuvo más facilidad para navegar por la ciudad de horario con toda la maravilla infantil que había dejado atrás después de jurar que encontraría la cura para su torpe tía. Por primera vez en su vida, Bella estaba viendo algo además de la masa de verde que predominaba en las montañas, o la blancura de la nieve durante los inviernos, y, aunque su tía probablemente lo regañaría por ello, viendo a otras mujeres además de ella. Belly tuvo que dárselo a Rad. Beaskin tenía su propio encanto con las características animales adicionales y el manierismo en el que se movían. No es que su tía no fuera una belleza por derecho propio, atestiguada por cuantos hombres y las raras mujeres la miraban mientras caminaban, pero ella era una familia. Entonces, no, Belly no podía mirarla de esa manera. Ni siquiera si hubieran estado compartiendo la cama durante los últimos 15 años. Había visto suficiente de su tía para saber que era una mujer natural de pelo plateado, extremadamente madura, al igual que él era un joven natural de pelo blanco. Es mejor dejar algunas otras cosas sin decir. Dicho esto, Belly se lo pasó muy bien caminando lentamente por las calles de horario con su tía maldiciendo cada 2 minutos sobre algo que no estaba donde ella recordaba. La diversidad de la gente de la ciudad, el choque cultural, los vibrantes zumbidos de sus almas a medida que pasaban por su vida cotidiana. Para él, todo fue una experiencia nueva y fascinante. Uno se alegró de compartirlo con su tía, y uno que lo hizo renovar su voto, una vez más, de liberarla de su enfermedad para que pudiera seguir disfrutando de su vida al máximo. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, Belly se dio cuenta de que era hora de dirigirse realmente hacia una de las muchas posadas que Rad había recomendado antes de que se quedaran vagando por la ciudad del laberinto durante la noche y Belly no esperaba confiar en el sentido de dirección de su tía, no es que no lo haría, pero prefiere no llegar a ese punto. A pesar de todo su conocimiento, Alfia podría ser muy torpe a veces. Algunas preguntas incómodas del guardián de la posada más tarde, Belly y Alfia se habían encontrado una posada agradable, aunque pequeña, para descansar por la noche en el lado occidental de horario. Su habitación era pequeña, con una sola cama para los dos, pero vino con una comida abundante entregada en su puerta, con una jarra de cerveza que declinaron como a ninguno de los dos les gustaba la bebida alcohólica. Ha sido un día largo. Belly fue el primero en hablar mientras compartían su comida, sentado con las piernas cruzadas sobre su tía cuyo lado descansaba contra la cabecera de la cama con las piernas a un lado. Y mañana será aún más largo. Alfia tiró su cabello a un lado antes de que pudiera caerse y ensuciarse en su plato. Tendrás que dirigirte al gremio para averiguar si mi nombre ha sido limpiado o no, terminar el proceso para obtener nuestros permisos de residencia, y también explorar posibles familias a las que podríamos unirnos, o al menos podrías. Bella sintió, comiendo su comida mientras su tía continuaba. Mientras tanto, buscaré un lugar permanente donde podamos quedarnos. Alfia puso su plato vacío en la mesa de noche además de la cama y comenzó a descortarse el collar y deshacer las cuerdas que sostienen su vestido en la parte posterior de su cuello. Los precios todavía deben ser alrededor de la misma cantidad que hace 15 años, o al menos en algún lugar alrededor de la misma, por lo que no debería haber ningún problema para encontrarnos un hogar permanente. Belly miró hacia otro lado mientras el vestido de su tía caía a su cintura. No necesitaba mirarla para saber que no había nada que cubriera su pecho desnudo, ni necesitaba mirarla para sentirla levantarse de la cama para descartar completamente su vestido y cambiarse a un modesto camisón semitransparente mientras terminaba de comer su cena. A pesar de que ella habló de no querer que se convirtiera en un pervertido como su padre desconocido, o el anciano de las montañas, ella realmente no tuvo problemas para revelarle su cuerpo. Tal vez fue porque no lo vio como nada más que su sobrino lo que le permitió hacerlo. Pero maldita sea. Era un niño en crecimiento. Con un suspiro, Belly imitó las acciones de Alfia colocando el plato vacío sobre el suyo y cambiándolo a pijama. Mañana iba a ser un día largo, y mientras se acostaba en la cama con los brazos de su madre llevándolo a su abrazo maternal, Belly sabía que necesitaría todo el resto que pudiera conseguir. El sueño del joven, de pelo blanco, que pronto sería aventurero, estaba lleno de colores plateados y la calidez que solo su madre podía proporcionar, tal como siempre lo había hecho durante los últimos 15 años de su vida. 0TC. Chapter End 0. Nota del autor. La cura. Descargo de responsabilidad. Danmachi pertenece a sus respectivos propietarios.
Todo lo que ocurre en esta historia es de mi propia creación y los personajes cumplen con las leyes ficticias en el entorno. Nota del autor. Si desea apoyarme, considere unirse al servidor de CableDis, 42 Escape 54, o apoyar a mi patrón, Ire Jasmine. Capítulo 3. Un dios oportunista. Parte 5. A la mañana siguiente fue un asunto incómodo, no porque el camisón de Alfia había sido tirado en algún lugar durante la noche y Bell había sido el primero en despertar a la desnudez de su tía, sino por el posadero haciendo preguntas no deseadas e innecesarias a Bell durante el desayuno sobre su tía. Afortunadamente, solo se quedarían una noche más. Después del desayuno, Bell memorizó la ubicación del gremio y dejó el mapa de la ciudad en manos de su tía para que lo usara, ya que estaba seguro de que lo necesitaría más que él. Una vez que estuvieron en las calles, Bell dudó durante un minuto entero si se separaba de su tía o se quedaba a su lado hasta que terminara con sus tareas, pero la decisión se le quitó de las manos después de que ella le cortó la frente, y con un resplandor, Bell fue enviado a su alegre camino hacia el gremio. Realmente, ese niño, a pesar de su madurez autoforzada, todavía podía ser bastante infantil cuando se trataba de ella. No es que ella no lo obtenga de otra manera. Con una rara sonrisa, Alfia siguió su propio camino alegre. 0TC0, horario es, una ciudad bulliciosa que cualquiera que no estuviera familiarizado con la forma en que se colocaban las calles, se habría perdido en cuestión de minutos y, aunque Bell era uno de los que no estaban familiarizados con su infraestructura, el entrenamiento agotador bajo la tía le permitió navegar fácilmente por las bulliciosas calles sin perderse. Su viaje al gremio fue lento, ya que había tomado una ruta un tanto turística para ver más de lo que la ciudad tenía para ofrecer, sus ojos carmesí más de una vez encerrándose en otros aventureros y haciéndolo sentir mareado por dentro, ya que pronto se uniría a sus filas. Y no estaba mirando más a los aventureros que a los edificios porque los edificios no eran mujeres. No, señor. No lo mires así. No fue su culpa que su tía fuera el único contacto femenino que predominaba en la mayor parte de su vida pubescente. Fue durante pensamientos tan ridículos y mientras miraba a otro grupo de mujeres aventureras al otro lado de la calle que accidentalmente golpeó su cabeza contra otra persona con una grieta rotunda. Oh, lo siento, respondió Bell sosteniendo su frente y mirando a la persona con la que había chocado. Sabía que dije que necesitaba algo para despertarme, respondió la persona sosteniendo su propia frente con dolor y mirando a Bell con su propio ojo rojo lloroso, pero no lo dije a ta manera. Oh dioses, lo siento mucho, señorita. Bell ignoró el dolor punzante en su frente para ayudar a la mujer pelirroja a pararse y mirar dónde la había golpeado, y encontró el lugar no un segundo después porque ya tenía una marca roja enojada. ¿No lo sabes? Su pregunta quedó sin respuesta cuando Bell se enfocó profundamente dentro de sí mismo en su propio ruido como su tía le había enseñado, y lo hizo vibrar hasta que salió a la superficie de la palma de sus manos que presionó suavemente contra la mancha roja en el templo de la mujer. Oh, eso es bueno. Su voz tembló seguida de una profunda exhalación cuando el dolor de cabeza que tuvo durante toda la mañana desapareció junto con el dolor palpitante en sus sienes. Lo siento mucho por eso, no estaba mirando hacia dónde iba, se disculpó con profusión Bell después de que terminó de usar el poco de magia que podía usar sin un falna, algo que logró solo gracias a los métodos de enseñanza extrema de su tía. Ya no duele, ¿verdad? No, y está bien, yo tampoco estaba mirando hacia dónde iba, respondió la mujer pelirroja y enderezó su camisa blanca con cuello alto. Ah, me alegro, no que tampoco estuvieras mirando, pero que no duele, quiero decir. Bell tropezó torpemente con sus palabras. Hablar con otra mujer además de su tía no fue tan fácil como el viejo dijo que sería. Una nube de desesperación rodó sobre la cabeza de Bell mientras la mujer pelirroja se reía en su mano enguantada ante su incomodidad. ¿Eres nuevo en horario, no? Ay, solo estuvo aquí por un día. Bell se rascó la mejilla mientras respondía y recibió una mirada de evaluación de la mujer pelirroja. Basado en cómo estás vestido, estás buscando convertirte en un aventurero, ¿no? Su ojo vagaba por su conjunto oriental, deteniéndose en su cintura donde la simple espada larga descansaba un momento más antes de regresar a la cara de Bell. Esperemos que sí. Bell respondió en especie a su ojo errante, tomando el pelo rojo corto y salvaje de la mujer, sus rasgos afilados, y apreció que el escote profundo mostraba el cuello abierto de su camisa de vestir blanca, mangas negras que cubrían cada centímetro de piel de sus brazos, las herramientas que colgaban del cinturón alrededor de su cintura delgada y los pantalones negros de aspecto grueso con botas marrones hasta la rodilla.
Lamento no haber captado tu nombre antes, realmente no sabes, ¿eh? Hubo otra risita en sus palabras, y ella ofreció su mano para un apretón de manos cuando finalmente respondió, Hefesto. Oh. Oh mierda. Espera, no entres en pánico todavía, Belle. Tal vez ella lleva el nombre del dios, ¿verdad? ¿Verdad? El dios. Belle preguntó lentamente. Una risita y una sonrisa fueron su respuesta. Bueno, mierda. Lo siento mucho, diosa. Belle se inclinó en un ángulo perfecto de 90 grados para disculparse de nuevo, no era mi int, eres único en su clase. Hefesto interrumpió su divagación apologética, colocando su mano sobre el hombro de Belle y le impidió continuar inclinándose. Está bien, fue un accidente. Lo siento, te lo compensaré, diosa. Belle se disculpó por última vez y se enderezó. Habla de causar una gran primera impresión, Belle gruñó en broma bajo su aliento haciendo reír a Hefesto de nuevo en sus travesuras. ¿Te dirigías hacia el gremio, no? Preguntó Hefesto. Sí, ¿cómo lo hiciste? Belle parpadeó curiosamente. Adivino, estoy en camino de entregar algunos artículos allí también. Hefesto levantó la vista en el pensamiento por un segundo antes de que su ojo rojo brillara y cayera sobre Belle de nuevo. Sé cómo puedes compensarme, ¿te importaría llevar una de esas 2 cajas allí al gremio conmigo? Belle no dudó en compensar a la diosa, levantando dicha caja de madera llena hasta el borde con baratijas, accesorios y el arma rara aquí y allá, muy probablemente todo hecho a mano por la diosa a su lado que levantó la otra caja con artículos similares. Ahora, sabes mi nombre, pero aún no me has dicho el tuyo. Hefesto comenzó la pequeña charla tan pronto como comenzaron a caminar uno al lado del otro hacia el gremio. Belle Cranel, desearía haber conocido de otra manera, diosa. Belle respondió torpemente y se habría rascado la mejilla si sus manos no estuvieran ocupadas por la caja de baratijas. Bueno, lo dijiste, estoy seguro de que no olvidaré nuestra reunión pronto. Hefesto se rió de nuevo haciendo que otra nube rodara sobre la cabeza de Belle. Me sorprende que puedas usar magia cuando estás vestido como un espadachín del lejano oriente. Mi maestro me enseñó bien, sonrió Belle con su respuesta, le debo todo a ella, y tengo la intención de devolverlo. Oh. Hefesto se inclinó más cerca hasta que su hombro se frotó con el de Belle. Está enferma y estoy buscando una cura para ella, ha intentado muchas cosas y se ha rendido, pero no lo he hecho, y nunca lo haré. Belle respiró hondo, encontraré una cura para ella, pase lo que pase, por eso vinimos a horario. Hefesto no sintió ni una sola vez una mentira en su declaración, y ella estaba algo conmovida por la determinación del joven aventurero. ¿Su enfermedad tiene un nombre? Belle negó con su cabeza, no, hay varios similares a los de ella, pero ninguno de los tratamientos supuestamente han funcionado, o los he estado haciendo de la manera incorrecta. Ante su desánimo, Hefesto se frotó el hombro con el de ella de nuevo. Chin up, Belle. Estoy seguro de que ahora que estás en horario no habrá escasez de remedios que puedas probar por ella. Tienes razón, gracias, diosa. Belle le dio una suave sonrisa que replicó en especie. Espera, me acabo de dar cuenta, dijiste que llegaste a horario ayer. Hefesto de repente parpadeó, ¿usaste magia sin una falna? ¿Sí? Belle respondió torpemente, de los libros que leí no es tan raro, ¿verdad? Hefesto le habría golpeado la frente, o mejor aún, le habría golpeado la frente si sus manos no hubieran estado ocupadas. Esa es una hazaña extremadamente rara que has logrado, Belle, y para uno tan joven, casi inaudito. De hecho. Su tía nunca había mencionado nada parecido a eso. En realidad, ella podría haberlo dicho cuando era más joven, y no podía recordar ese momento en absoluto. O ella lo había golpeado inconsciente durante esa lección exacta y lo había olvidado con la conmoción cerebral. ¿Es algo bueno o malo para mí, diosa? Belle tuvo que preguntar porque, si bien Alfia había sido muy específica sobre cómo los dioses eran muy oportunistas, su conocimiento también estaba desactualizado. Ambos, Belle, ambos. Hefesto suspiró, si tuvieras algún conocimiento en la elaboración, ya te habría ofrecido un lugar en mi familia solo porque pudiste usar magia sin canto. Cualquier otro dios te habría arrebatado solo por eso también, y no se sabe si acabaste en una familia buena o mala. Belle reflexionó sobre las palabras de Hefesto, las últimas dejándolo perplejo. ¿Hay familias buenas y malas? Hefesto se inclinó más cerca de su lado para susurrar, no escuchaste esto de mí, pero sí. Hay buenas y malas familias, Belle.
Ella se inclinó hacia atrás, empujando su caja para arreglar su agarre antes de continuar. Algunos dioses solo tienen una familia debido a la comodidad económica que les brinda, como la familia Soma, otros están borrachos de poder como la familia Apolo, está la familia Freya cuya diosa es conocida por ser muy difícil de tratar, incluso para otros dioses como yo. Bella sintió con la cabeza a las palabras de Hefesto, y en un momento de estúpida claridad preguntó, ¿y cómo te considerarías, diosa? Hefesto parpadeó, sin esperar en lo más mínimo una pregunta tan directa y contundente, pero solo se sumó a la singularidad del niño. Soy otro dios oportunista, pero uno que ama a sus hijos por igual y trata de nutrir su oficio en lugar de vivir de él. ¡Qué respuesta tan honesta! Tú también eres amable, diosa, sonrió Belle cuando esas palabras salieron de su boca, sin darse cuenta del impacto que tuvieron en la opinión de Hefesto sobre él. Y aunque a ella le hubiera gustado dar su respuesta a su cumplido, la vista del panteón justo enfrente de ellos la detuvo. Estamos aquí, Belle. Tendré que imponerte un poco más, no te importa, ¿verdad? Hefesto se dirigió con la cabeza al gremio que Bella sintió con un guiño y siguió detrás de la diosa de Smith que fue recibida dentro del edificio con varias olas de los otros aventureros en el vestíbulo. Continuaron hacia adelante hasta que colocó su caja en uno de los muchos mostradores del gremio, un hombre de piel de bestia con gafas redondas que venían de la parte posterior con un portapapeles en la mano para atenderla mientras Belle colocaba su caja al lado de la suya. Lady Epaistos, es agradable verte con buena salud, comenzó el miembro de Beaskin con gafas, ¿son estos los artículos solicitados por el gremio? Abajo, hasta el último de ellos, sonrió Hefesto, dando palmaditas en la esquina de una de las cajas, todo lo que falta es que un runemaster los evalúe por sus encantamientos y esté listo. El macho Beaskin tarareó mientras asintió, gracias por tu arduo trabajo, Lady Epaistos, es una pena que ya no haya un maestro de runas en tu familia. Hefesto sonrió tristemente, el tiempo no es amable para ustedes. Un minuto de silencio que dejó a Belle preguntándose de qué se trataba ese intercambio ocurrió antes de que Hefesto continuara, estoy seguro de que otro aparecerá a tiempo. El Beaskin asintió sabiamente antes de que su mirada con gafas se asentara en la tranquila campana, ¿uno de tus nuevos hijos? Hefesto se rió, ojalá, no. Me está ayudando por pura coincidencia. Él está aquí para convertirse en un aventurero, ¿podrías ayudarlo con eso? El Beaskin con gafas levantó una ceja pero asintió con la cabeza positiva, sin embargo, si me das un minuto para obtener las formas, claro. Tómese su tiempo, respondió Bella amablemente, lo que le valió algunos puntos de brownie con el personal del gremio antes de ir a recuperar dichos formularios. Supongo que esto es adiós, ¿entonces? Hefesto declaró, cruzando los brazos. Ay, fue un placer conocerte, diosa. Espero que no tengamos otra reunión impactante la próxima vez. Belle se ganó otra ronda de risas de la diosa de Smith. No me importaría que volviera a suceder si puedes curar mis dolores de cabeza matutinos, bromeó Hefesto haciendo que Belle se riera. El Beaskin del gremio regresó en ese momento con las formas en la mano, ambas cejas levantadas a su línea del cabello mientras veía a Lady Epaistos reírse con el recién llegado. No era raro verla sonriendo, pero ganándose su risa divina. Eso fue como encontrar una aguja en un pajar. Un pajar muy grande. El Beaskin tosió para llamar la atención de Bella, quien se inclinó por última vez ante Lady Epaistos antes de pararse frente al miembro del gremio. ¿Sabes escribir? Sí, bueno, llena estos formularios entonces. Belle tomó los formularios, leyendo ambos hasta el final antes de completarlos con la información requerida de él. Nombre, edad, raza, experiencia previa, área de especialización, detalles notables sobre sí mismo, qué tipo de familia estaba buscando, etc. ¿Los dioses tienen acceso a esta información? Belle preguntó una vez que llegó a la sección de detalles notables sobre sí mismo. Solo si el aventurero da permiso, de lo contrario está restringido a familias a las que solo han solicitado. Ya veo, gracias. Belle tarareó, llenando el resto de la información bajo la atenta mirada del personal del gremio, me preguntaba, ¿hay algún tipo de restricción para los aventureros exiliados? Tanto el Beaskin como Lady Epaistos, que estaba a punto de irse, expresaron su sorpresa por la pregunta, y Belle continuó. Quiero decir, había un aventurero retirado en mi pueblo, y dijeron que fueron exiliados de horario. Tenía curiosidad si hay un límite de tiempo para esa orden de exilio o cualquier otro tipo de restricción. Técnicamente no es una mentira, pero tampoco toda la verdad. Alfia era una aventurera jubilada, y ella fue exiliada de horario, y él tenía curiosidad por su orden de exilio.
Bueno, depende de la razón de la orden. ¿Sabrías el nombre a ese aventurero? Bell hizo una pausa por un segundo, y por primera vez desde que se conocieron, Hefesto sintió que Bell yace con otra verdad. No, solo dijeron que pertenecían a la familia Era. Era familia U, ese es un nombre que no he escuchado en mucho tiempo. El Beaskin se rascó la barbilla pensando, no es tanto que fueron exiliados sino más bien expulsados por las familias actuales, no hay orden de restricción si quieren regresar a horario, siempre y cuando no inciten a la ira de familias superior, de nuevo. Bell parpadeó, ¿ven de nuevo? Nunca hubo una orden de exilio, al menos no oficial. Eso fue puramente boca a boca utilizado por las principales familias hace 15 años. Bell deslizó las formas llenas en un silencio espeluznante que hacía que el pelaje en la parte posterior del cuello del Beaskin se pusiera de pie, y cuando el joven aventurero habló, era como si el mundo hubiera renunciado a todo sonido excepto por su débil voz. Veo. Gracias. Fue discordante tanto para el personal del gremio como para Hefesto, como parecía que el mundo había perdido su ruido cuando los clavos de Bell tocaron el mostrador de madera en el pensamiento, el sonido resonando en el silencio ensordecedor a pesar de lo ocupado que estaba el panteón en ese momento del día. Incluso su propia respiración y latidos del corazón se sentían distantes en sus propios oídos. ¿Es todo lo que necesitaba llenar para convertirme en aventurero? Bell preguntó en silencio y el Beaskin asintió rápidamente en lo positivo, sin confiar en que su voz funcionara en este momento. Después de otro largo minuto de silencio ensordecedor, Bell finalmente empujó sus emociones bajo control y el sonido regresó lentamente al mundo, ya no le daba escalofríos al bastón y a la diosa que aún no se había ido debido a su curiosidad. Me dijeron en la puerta que tenía que entregar estos permisos en el gremio. Bell sacó las dos formas hechas por Rad, una para él y la otra para Alfia que entregó a la recepcionista nerviosa. En toda su curiosidad piadosa, Hefesto no pudo evitar echar un vistazo a las formas y sus ojos se ensancharon cómicamente cuando vio el nombre en la segunda. Un nombre que no había visto en mucho tiempo. Y de repente todo tenía sentido. Su prodigioso logro de poder usar magia sin canto sin falna, la enfermedad de su supuesto maestro, su edad, la razón para hacer esas preguntas específicas antes, incluso el poder que acaba de mostrar. Olvídalo ser único. Era aún más raro que eso si sus suposiciones eran correctas. Bella. Hefesto llamó su nombre y el joven se dio la vuelta sorprendido al ver que la diosa todavía estaba allí mientras el trabajador del gremio revisaba los permisos. Ven aquí por un segundo, necesito tener algunas palabras privadas contigo. El trabajador del gremio notó la seriedad en la voz de Lady Epaistos, estaré en la parte posterior legalizando estos permisos para usted, llámeme cuando haya terminado. Bella sintió y se quedó solo con la diosa pelirroja. De repente sería que había sido amable con él. Sí, diosa. Te quiero, ¿eh? Y tu maestra para unirte a mi familia. No me importa si ninguno de ustedes tiene alguna actitud para la elaboración, si ustedes dos son quienes creo que ustedes dos realmente son. El corazón salvajemente palpitante de Bell volvió a la normalidad después de que Hefesto terminó su oración. ¿Qué? El maestro del que hablaste y el aventurero exiliado del que estabas hablando, es Alfia, el silencio, ¿verdad? La dura mirada de Hefesto obligó a Bell a pararse derecho. El joven aventurero pensó en mentirle a la diosa, pero después de un momento, sí. Hefesto asintió, agradecido por su honestidad, y estás relacionado con ella, de una manera u otra, ¿verdad? Sí. Me preguntaste qué clase de diosa era, y te dije que era oportunista. Hefesto le dio una sonrisa rara y ambiciosa, así que te preguntaré de nuevo, ¿te unirás a mi familia? 0TC0, nota del autor. Más, muy pronto. La cura. Descargo de responsabilidad. Danmachi pertenece a sus respectivos propietarios. Todo lo que ocurre en esta historia es de mi propia creación y los personajes cumplen con las leyes ficticias en el entorno. Nota del autor. Si desea apoyarme, considere unirse al servidor de CableDis, 42 Skimp 54, o apoyar a mi patrón, Ire Jasmine. Capítulo 4. Una sorpresa para estar seguro, pero una bienvenida. Parte 6. Esa es la ganga que estás ofreciendo, Epaistos. Alfia giró un mechón de su largo cabello plateado alrededor de su dedo índice mientras miraba a la ambiciosa diosa pelirroja. ¿Puedes culparme? Hefesto sonrió y señaló con el pulgar a Bella. Bella es uno de los seres más raros que residen en horario y no estás demasiado lejos de ser uno también. HMPH, no esperaba menos. El orgullo de Alfia era evidente en su voz y dejó a Bell sintiéndose todo tipo de mareo al escucharlo.
Hefesto, después de enterarse del regreso de Alfia por Bella, había decidido acompañar al joven aventurero de regreso a su residencia actual, que era la posada en el distrito occidental hasta que Alfia regresó de sus esfuerzos. En su camino de regreso, Hefesto lanzó a Bella los beneficios que podría brindarle, y Alfia, si se unían a su familia y con cada paso que daban, agregó en otro. De todos los beneficios que Paestus ofreció, Belly solo se preocupó por la inmunidad que Paestus familia podría otorgar a su tía en caso de que las familias superiores se enteraran del regreso de su tía Horario y el acceso que podría proporcionar al conocimiento ilimitado que podría usar para tratar de encontrar una cura para su tía. Hefesto familia, por lo que Hefesto le dijo, era vital para Horario e incluso si había una competencia amistosa entre ella y otras familias de elaboración, su familia era la única involucrada con las principales potencias en Horario. Sus conexiones con otras familias también podrían ayudar a Bella a pedir conocimiento no escrito en libros de otros aventureros, si estuvieran dispuestos a ahorrarle el tiempo, por supuesto. También estaba el hecho de que, a diferencia de otras familias, la suya no requería que sus hijos vivieran con ella en el taller y les daba rienda suelta para vivir donde quisieran, siempre y cuando no mancharan el nombre de Hefesto. Lo que significaba que aún podía vivir con su tía y continuar cuidándola en cualquier lugar que encontrara. En general, fue todo el trato que Hefesto ofreció. Estoy dispuesto a unirme en dos condiciones, Alfia finalmente cedió, aunque todavía tenía sus últimas demandas. 1. No responderemos a nadie más que a ti. 2. Belly no estará involucrado a propósito en ningún capricho de Dios, pase lo que pase. No me importa si el propio Uranus es el que lo pide, no dejarás que Belly se involucre. Acuerdo. Hefesto ofreció sellar el trato con un apretón de manos que Alfia aceptó. Había muy pocas familias Alfia podía verse uniéndose junto con Belly sin causar otro alboroto masivo, después de todo, no todos los días un aventurero de nivel 7 regresaba de su retiro, menos el que había sido etiquetado como la encarnación del talento. Ella había pensado en la familia Astraea, ya que la diosa allí compartía muchas similitudes con la visión de la vida de su joven sobrino, pero cuando se enteró de la disolución de la familia, tuvo que rascar ese pensamiento. Luego vino la familia ganesa cuyo dios podía ser extremadamente ruidoso y molesto de tratar, pero que conocía muchos secretos y podía usar como chantaje para darle, y Bella, una familia temporal y fuerte para residir hasta que encontrara una mejor. Hermes también era una posibilidad, pero estaba tan abajo en la lista que ni siquiera se dignó ahorrarle un pensamiento al dios quisquilloso. En toda su monstruosa inteligencia, Alfia no había pensado en usar familias no relacionadas con el combate. Bella había traído consigo lo que podría ser la mejor solución posible para todos sus problemas inmediatos, e incluso a largo plazo. Ambas mujeres eran perfectamente conscientes de que se usarían entre sí para sus propias ganancias egoístas. Alfia usó Epaistos para darle a Bella una familia segura y sin problemas para convertirse en lo que quisiera ser, y Epaistos usó a Alfia como un elemento disuasorio de las otras estupideces conocidas de familias. Alfia ni siquiera tendría que luchar en absoluto, ya que su nombre y alias serían suficientes para asustar a cualquier otra familia además de los 5 más fuertes. ¿Realmente, qué más podría pedir? Alfia pensó mientras desataba las cuerdas detrás de su cuello, su vestido provocativo cayendo a su cintura y revelando su pecho a Bella, y lo más importante, su espalda a Hefesto. Tengo varias preguntas sobre lo que acabas de hacer, dijo Hefesto alegremente mientras se quitaba uno de sus guantes. Bueno, tengo varios más para ti también. Alfia respondió, inclinando la cabeza confundida hacia su sobrino que estaba mirando a cualquier lugar que no fuera ella. Entiendo por qué me querrías en tu familia, pero ¿por qué Bella? Hefesto usó una de las muchas herramientas para hacer un pequeño corte en la punta de su dedo y lo presionó contra la espalda del silencio. Lo golpeamos bastante bien al principio, ¿verdad Bella? Ella no iba a dejarlo vivir ese abajo, ¿verdad? Fue un accidente. Bella lamentó. Pero para responder realmente a tu pregunta, apuesto a la posibilidad de que pueda convertirse en mi nuevo Rune Master con su absurdo conocimiento mágico. Hefesto elogió a Bella, y a su vez a Alfia desde que era su maestra. ¿Un Rune Master? Bella miró a Hefesto, a su vez viendo a su tía desnuda de nuevo y miró hacia otro lado. Un mago especializado en grabar encantamientos o hechizos preparados previamente. Alfia miró a su sobrino, hemos cubierto esto antes, Bella. ¿Lo hicieron? Probablemente otra cosa que olvidó después de ser golpeado dentro de 1 pulgada de su vida durante el entrenamiento entonces.
Desde el rabillo de sus ojos, notó que su tía brillaba, y cuando la miró con preocupación, la encontró parada sin el cansado encorvamiento con el que siempre se sostenía, su piel recuperó un color mucho más saludable, y él pudo ver su alma firmaba armoniosamente como si algo precioso le hubiera sido devuelto. Olvidé cuánta bendición era la falda de Dios. Alfia murmuró con asombro silencioso mientras miraba su propio cuerpo, y con nada más que un pensamiento fugaz, su magia tarareó agradablemente a su voluntad. Y olvidé lo fuerte que eras, Hefesto murmuró con asombro mientras miraba la espalda de Alfia, ¿cómo lo hicieron ustedes, incluso? No importa, esa sería una pregunta grosera. ¿Perdido? Alfia resopló, no estábamos preparados, no lo suficiente. Eso es todo lo que había. Bell inclinó la cabeza en confusión, ¿qué quieres decir? No, un resplandor, maestro. Ya sabes que Freya y Loki nos expulsaron de Horario, no sabes por qué y todavía es pronto para que aprendas sobre eso. Alfia cruzó los brazos, Bella alejando a regañadientes su mirada de ella nuevamente cuando el pecho de su tía rebotó en sus brazos, cuando alcances el nivel 5, entonces te lo diré. Solo entonces le diría la verdad sobre lo que sucedió en ese entonces, sobre lo que Horario les hizo, sobre lo que los otros dioses le hicieron a la familia de Bell. Ella confiaba en la madurez de su sobrino, pero no confiaba en él para no resentirse con Horario y perder la noción de su objetivo o, al menos, desviarse de él. Hefesto parpadeó, eso podría tomar décadas. Alfia le dio a Epaístos una sonrisa mortal, ¿quiere apostar por ella? No, gracias. Hefesto retrocedió y saludó a Bell para cambiar de punto con Alfia. Bell se deslizó hasta la cintura, tanto su kimono de una sola manga como la camisa ajustada debajo de él, dando acceso completo de su espalda a Hefesto, quien se hizo una oración silenciosa antes de presionar su dedo ensangrentado contra su espalda intachable. Al igual que Alfia, Bell brilló durante varios segundos cuando el arcano de la diosa se filtró en su cuerpo. La experiencia fue como una oleada eléctrica recorriendo todo su cuerpo, su propio pozo oculto de magia y ruido como lo llamó su tía, vibró en armonía con el Falna viajando a través de cada rincón y grieta dentro y fuera de él. Se sentía como si sus músculos se tensaran pero permanecieran igual de sueltos que antes, su ruido que siempre se sentía distante dentro de él se hizo más fuerte y casi parecía que podía agarrarlo con sus propias manos. Lo que intentó, y el mundo que lo rodeaba perdió todo el sonido. Es tranquilo. Me gusta esto, expresó Alfia sin eco, aplaudió y todo lo que se escuchó fue el impacto inicial, increíblemente ensordecido y sin eco. Por eso amo tanto tu ruido, Bella. Hefesto agarró ambos hombros, con bastante fuerza podría agregar, eres mío. Bueno, se unió a su familia después de todo, ¿verdad? Nunca te dejaré ir. Hefesto apretó dolorosamente antes de ceder su agarre y colocar un papel en la espalda de Bell para escribir sus estadísticas para él. Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Probablemente. Alfia, Hefesto llamó a la mujer de pelo plateado que aún no había arreglado su vestido, todo el tiempo agitó el papel de estado de Bell con urgencia y cuando Alfia lo leyó con ella, entendió por qué. Bell Cranel, raza. Humana, nivel 1, familia. Epaestus familia, habilidades básicas. Fuerza. I0 resistencia. I0 agilidad. I0 destreza. I0 magia. I0 habilidades de desarrollo. Ninguno magia. Serenity Eden. Magia sin canto de acción rápida con efectos variables dependiendo de la intención del lanzador. Habilidades. Ligaris Frese. Inmunidad a los encantos. La velocidad de crecimiento aumenta mientras los sentimientos duren y varíen según la fuerza de los sentimientos del usuario. Iremia. Otorga la serenidad de la mente, el cuerpo y el alma. Mejora las acciones relacionadas con la mente, fortalece el cuerpo y permite la visualización del alma. ¿Algo salió mal? No. Tanto Hefesto como Alfia respondieron al mismo tiempo y luego se miraron a través de ojos estrechos. Tengo tantas preguntas, expresó Hefesto primero a través de su resplandor de Alfia. Creo que podemos encontrar las respuestas, juntos. Alfia respondió a través de su propio resplandor antes de que se pusiera en la espalda de su sobrino, Bella, lo que es lo más importante para yo, tú, mamá. Alfia levantó una mano para evitar que Hefesto preguntara sobre la forma en que su sobrino la llamaba y continuó, ¿y lo que más quieres? Para encontrar la cura para su enfermedad, obviamente. ¿Por qué me preguntas esto? Bella se rascó la mejilla y miró a su tía cuyos ojos brillaban ligeramente. Nada, solo necesitábamos confirmar algo. Alfia tomó 2 respiraciones profundas que hicieron que Bell volviera a mirar hacia otro lado. ¿Haces que respondan tus preguntas, Epaístos?
Hasta cierto punto, Hefesto presionó su dedo aún ensangrentado contra Bell y escondió a la falna antes de que de alguna manera, alguien más pudiera verlo. ¿Quieres que lo sepa? Alfia resopló. Bella, aquí está tu falna. Ella no iba a ocultar absolutamente nada de su sobrino, no cuando toda su bendición giraba en torno a ella. Una habilidad de crecimiento Y. Ni siquiera sé lo que el segundo puede ser categorizado como. Bell se rascó el pelo en la confusión mientras miraba su propia bendición, no se sorprendió en lo más mínimo que todo giraba en torno a su tía, tampoco. Alfia fue la que le enseñó a usar la magia a su manera, por lo que no fue sorprendente que tuvieran magia de nombre similar con la de ella, siendo Silentium Eden por su deseo de silencio y su ser Serenity Eden por proporcionar tanta tranquilidad como pudo para su tía. Lo que también se tradujo en su habilidad, parecía. Su magia, por sí sola, no debería ser capaz de crear el efecto actual similar al vacío a su alrededor. Solo con la ayuda de esta nueva habilidad tenía la capacidad de eso, ya que aumentaba su magia. Su cuerpo se sentía más fuerte, o más duradero. En cuanto a la última parte de las almas, la mirada carmesí de Belle brilló por una fracción de segundo, y se dio la vuelta para mirar completamente a su tía y diosa aún medio desnuda. Una llama roja abrasadora en forma de martillo rodeada por un brillo dorado y divino, y además era una campana de capilla en descomposición, plateada y brillante sin el aplauso. Su madre y su diosa estaban discutiendo sobre algo, el resplandor de sus almas expandiéndose y contrayéndose con cada palabra y curiosidad le hizo mirarse a sí mismo para ver. Nada. ¿Estás bien con esa campana? Hefesto lo llamó, sacándolo de su confusión y la vista de sus almas desapareció. Lo siento, no estaba escuchando. Tu magia aumentada por tu habilidad es increíble. Hefesto felicitó a Belle mientras derribaba otra nueva pieza de equipo con su nueva y posiblemente favorita, Chill dentro de su herrería privada. El eco habitual, el sonido sonoro de los golpes de martillo se opacó a la nada absoluta que obligó a la diosa a trabajar aún más duro, algo que no había hecho durante siglos. Está muy bien para mí estar aquí, diosa. Belle preguntó con un ligero rubor, manteniendo una mano sobre su diosa desnuda, sudada, con la espalda. No estaba completamente desnuda, pero no estaba tan lejos de eso, al menos de la cintura para arriba. Hefesto todavía llevaba sus pantalones negros gruesos, botas y guantes de manga larga, su pecho considerable estaba escondido firmemente bajo un sarasi blanco que le daba una gama completa de movimientos en la parte superior de su cuerpo sin ningún rebote molesto. Por supuesto, ¿de qué otra manera se supone que debes aprender la forma en que imbuyó mi arcano en armas? Hefesto regañó y se detuvo por un momento para limpiar el sudor de su frente. Entonces, después de una semana de esto, ¿has aprendido algo? Mucho, admitió Belle, y agregó en voz baja, más de lo que necesitaba. Solo había pasado una semana y media después de unirse a la familia Hefesto, una semana viviendo con la diosa en cuestión ya que su tía no había logrado encontrar un lugar para vivir que estuviera a la altura de sus estándares, y Belle dudaba de que lo hiciera. Más aún después de lo cómoda que se había hecho con la casa de Hefesto y su bodega. Hephaestus Falna había hecho maravillas en su cuerpo en descomposición, dándole más fuerza y energía de la que esperaba, lo que había aprovechado al volver al flujo de ser una aventurera en la privacidad de la casa de Hephaestus. Es seguro decir que Bella había estado inconsciente más veces en la última semana por su tía que en el último año bajo su tutela en las montañas. Y el tiempo que no pasó inconsciente, lo gastó además de su diosa pelirroja que puso su magia en usos interesantes, como curar sus dolores de cabeza matutinos, ya sea de trabajar hasta los huesos en su herrería, o de una resaca. Eso no quería decir que no tuviera tiempo propio, tan corto como lo era, sino que en lugar de vivir la vida aventurera de explorar la mazmorra y sus maravillas, lo pasó por su lado de la diosa para aprender más sobre el horario actual, sobre sí misma y su conocimiento eterno. Un maestro de runas que ella quería que fuera, y todo lo que le faltaba era la habilidad real en sí misma, ya que su conocimiento mágico y teórico superó con creces a Hefesto a otros niños. Algo que su diosa había descubierto de primera mano después de invitarlos a su estudio, donde una de sus últimas obras se reclinaba contra su escritorio, y Bella había descifrado instantáneamente los grabados que había puesto en él. Ella lo llevó a su herrería privada después de eso, haciéndolo leer símbolo tras símbolo de su colección privada y él respondió correctamente a la mayoría de ellos, y los pocos que no pudo, eran conjeturas cercanas. Si solo tuviera el más mínimo talento para la herrería real, Belle se habría convertido inmediatamente en su hijo favorito.
¿Cómo podía convertir trozos de hierro en desechos industriales? Ella nunca lo sabría, pero era seguro decir que Belle Cranel no tenía absolutamente ningún talento para la herrería. Había algo que ella encontró entrañable en él, algo que su tía y no era una sorpresa y media para aprender también había encontrado entrañable en Belle, y ese era su ferviente impulso para curar a su tía. Belle no mintió cuando dijo que estaba buscando cualquier método posible con el que pudiera crear una cura para su tía, había ido tan lejos como tratando de aprender el proceso en el que Hefesto imbuyó su arcano en sus creaciones para tratar de crear un efecto similar con su magia. ¿Cuál fue la razón por la que su mano estaba en su espalda baja, su magia y habilidades activas para permitirle mirar su alma muy de cerca mientras trabajaba con otro equipo? Si hay una oportunidad, la tomaré, dijo, y aquí estaba, por tercer día vigilando directamente su hombro desnudo mientras continuaba trabajando dentro del área de su magia similar al vacío. Si no fuera por su mano sobre su espalda, incluso sus propios sonidos corporales, como el bombeo de su corazón, su respiración e incluso la sensación distintiva de su sangre corriendo por sus oídos, se silenciaron con los efectos de su magia. Su ruido se volvió tan ensordecedor, todo a su alrededor se volvió incapaz de percibir el sonido. Es como su tía resumió su uso pasivo de la magia, lo que contradecía su amor por su ruido, ya que debería molestarla con cuanto hecho eco cuando estaba en uso. Había algo que ella no le estaba diciendo, y era su deber averiguar por su cuenta, de que él estaba seguro. La vida con Hefesto y Alfia fue increíble y se alegró de que fuera una experiencia que pudiera compartir con su madre, pero había una cosa de la que podía prescindir, y esos fueron los celos de algunos de los niños de Hefesto por cuánto tiempo pasó junto a la diosa, y cuánto trató de mantenerlo en todo momento. Vamos a parar por hoy. La voz de Hefesto sacó a Belle de sus ensueños, parpadeó varias veces cuando la diosa agarró una toalla cercana y comenzó a secar el sudor de su cuerpo. Viejo, morirías por ver esta vista, estoy seguro. Belle canceló su magia con ese pensamiento y miró hacia otro lado en el momento en que su diosa se tapó su escote, el sarasi se soltó y no vio más. Ni su tía ni Hefesto lo vieron como un hombre, o al menos del sexo opuesto. Otra nube de desesperación rodó sobre la cabeza de Belle mientras se arrodillaba y dibujaba círculos en la tabla del piso. ¿Para qué es esa pose? Hefesto aplaudió su hombro. Vamos, tengo una sorpresa para ti hoy. Bueno, sobre eso, esto también podría considerarse su propia sorpresa. Belle llevaría a la tumba el hecho de que el color de los ojos de Hefesto coincidía con sus puntas. Diosa, tu camisa. Belle murmuró y arrancó su mirada de la belleza de la diosa e incluso con los ojos cerrados, todavía podía ver claramente la imagen mental que su cerebro había tomado de ese segundo. Oh, lo siento, se olvidó de eso. Realmente, él era un hombre en crecimiento, maldita sea. Una muñeca, ella era una muñeca. No había otra manera de describir su belleza. Y el resplandor de su alma, su color era tan parecido al de su tía. Un resplandor plateado, quemando la más mínima broca en oro, en forma de la vara de Asclepio. Era pequeña, ni siquiera alcanzaba el cuello de Belle, y llevaba una boina de enfermera, blanca con acentos dorados. No estaba seguro de si la camisa era de una pieza, o dos piezas, pero se aferraba a su cuerpo como una segunda piel y cubría toda su parte superior del cuerpo tal como la falda lo hacía con sus caderas. Lo mismo sucedió con su blanco, con acentos dorados, medias. Buenas tardes, Lady Epaistos, ¿a qué debo la convocatoria? La muñeca se inclinó formalmente en la cintura con su saludo, su cabello plateado un tono más oscuro que el de su tía cayendo sobre sus hombros con su mirada púrpura, ahorrando una mirada a Belle antes de que volviera la diosa sudorosa. Hola Hermit, gracias por venir en tan poco tiempo. Hefesto la saludó con una sonrisa pequeña, cansada. ¿Hay alguien que me gustaría que trataras de sanar con tu magia? Pagaré el precio por ello, obviamente. Muy bien, la muñeca Hermit se inclinó de nuevo, y caminó detrás de Hefesto, y después de un momento Belle los siguió. ¿Diosa? Belle llamó a su diosa, y ella lo sacó, así que él caminó a su lado. Espera un poco más, ¿de acuerdo? Hefesto le dijo en silencio, y continuaron caminando en relativo silencio hasta que llegaron a la bodega. Belle no se sorprendió al ver a su tía sentada en lo que debería ser su asiento de amor favorito de la diosa, una novela en su regazo y una copa de vino en la mano. Oh, has terminado temprano. Alfia cerró su novela y consideró a los tres que entraron con diferentes niveles de afecto, el más alto obviamente va para su sobrino. Ni siquiera voy a discutir esta vez, suspiró Hefesto en voz alta antes de presentar la muñeca. Este es Airmit Teasanare, uno de los niños de Dianzech, y el mejor curandero actual en todo horario.
tarareó Alfia mientras tomaba otro sorbo de su vaso antes de ponerlo sobre la mesa a su lado. Interesante. Donde Belle podía ver cuán devota era Airmid para su profesión, Alfia podía escuchar los sutiles tonos curativos del alma de Airmid liberados pasivamente y se sorprendió de que para alguien tan joven, su oficio estuviera a la altura de sus palabras. Alfia ni siquiera necesitaba preguntar por qué Hefesto había traído a esa mujer aquí, parecía que el impulso de su sobrino para curarla ya se había frotado a su diosa. Realmente, ese niño. No puedo curarla. Airmid detuvo a todos en seco. ¿Qué? Hefesto tropezó sorprendido. Mi magia no es lo suficientemente fuerte como para curarla. Airmid mordió el labio con frustración, la primera emoción que había mostrado desde que Belle la vio por primera vez. No estoy seguro de poder restaurar suficientemente el daño actual a su cuerpo. Bueno, ahí fue ese plan de Hefesto. ¿Podrías intentarlo, al menos, por favor? La suave voz de Belle le llamó toda la atención, ni siquiera era aquel cuya muerte colgaba sobre su cabeza cada segundo, pero la miserable mirada en su rostro daba pausa a su diosa y a la muñeca. Entiendo, pero por favor no esperes nada. Airmid apretó el puño, otra rara muestra de emoción, y consideró a la tranquila Alfia que aún no se había levantado del asiento del amante de Hefesto. Por favor apague esa habilidad o mi magia no será efectiva en absoluto. En ese caso, Belle, si lo harías, por favor. Alfia consideraba a su triste sobrino con una pregunta silenciosa que respondió activando su propia magia alrededor de Alfia sola al mismo tiempo que lanzaba el sello que guardaba sobre sí misma en todo momento. Toda fuente de ruido dejó de existir a su alrededor, lo que la hizo hundirse en los suaves cojines en una maravilla silenciosa mientras el Santo de Plata se acercaba para prepararse para lanzar su magia. Bueno, quiero que veas a Airmid con tu habilidad, susurró Hefesto a Belle, y rápidamente activó a Airmia para que mirara activamente el alma brillante del Santo de Plata. Gotículas curativas, lágrimas de luz, santuario eterno. Componga un himno medicinal. 365. La melodía del almanaque del sanador salva todas las cosas. Ven, destrucción del mal. Enterramiento de heridas, entierro de enfermedades. Las maldiciones se han ido a la luz de la vitalidad. En el nombre de todo lo que es santo, te sano. Funcionó. Estaba funcionando. Así fue. Alfia no estaba enferma. El rostro de una hoz mortal sostenida por algo fuertemente vestido de sombras apareció sobre el alma plateada en recuperación de su madre. Su madre no estaba enferma. Sus largos dedos esqueléticos absorbieron la magia liberada por el alma del santo y con una sonrisa, ya que no podía ser otra cosa debajo de esa capucha oscura mirando hacia Belle, bajó la guadaña sobre su tía. Ella fue maldita. Por un dios. -0, fin del capítulo -0, nota del autor. Bueno, la descripción prefiguró ese final, ¿no? Todavía hay más por seguir. La cura. Descargo de responsabilidad. Danmachi pertenece a sus respectivos propietarios. Todo lo que ocurre en esta historia es de mi propia creación y los personajes cumplen con las leyes ficticias en el entorno. Nota del autor. Si desea apoyarme, considere unirse al servidor de CableDis, 42 Skimp 54, o apoyar a mi patrón, Ire Jasmine. Capítulo 5. Dioses y sus secretos. Parte 7. Con una grieta resonante como un trueno retumbando en los cielos, la guadaña del ser sombrío se conectó con la corriente de magia del Santo de Plata y la cortó. Desde ambos bordes cortados, la corriente mágica bisecada implosionó. El tiempo de reacción mejorado de Alfia gracias a Falna le permitió sentir el cambio repentino en la magia a su alrededor, ataraxia. Algo golpeó su barrera mágica y tomó una gran parte de su mente con ella, y luego vio a su sobrino corriendo hacia el sanador a 1 metro de ella. Mientras que Alfia tenía su habilidad para tomar la peor parte del daño de lo que había sucedido, Airmid no tenía tal protección y no tuvo tanta suerte. Al igual que los fuegos artificiales, Belle observó con horror y corrió hacia la niña sin preparación como una muñeca mientras la corriente mágica bisecada implosionaba en varios puntos, cada implosión ocurría cada vez más cerca de ella. Y justo antes de que Belle pudiera tratar de detener la interferencia del ser, la última implosión estalló en el estómago del Santo de Plata. ¡Puh! La saliva de Airmid voló mientras se acurrucaba hacia adelante, luego estalló otra rotunda implosión. Como si hubiera sido golpeado en el estómago por un aventurero de mayor rango, el sanador fue enviado volando hacia atrás. Justo en los brazos de Belle. Belle estuvo de acuerdo con el viaje, su espalda impactó contra la pared detrás de ellos, pero al menos había logrado atrapar a Airmid en sus brazos. Estaba asegurada, pero aún no estaba a salvo. Guía.
Airmi gritó y destrozó frenéticamente en los brazos de Bella, uno de sus codos conectado con su costado, algo agrietado, y él la soltó. El sanador cayó al suelo, retorciéndose y rizándose en sí misma mientras el dolor continuaba sacudiendo su cuerpo. Bella ignoró su dolor para desencadenar Iremia de nuevo, y vio una neblina sombría rodear el alma plateada del sanador, y con un cacareo, la neblina impactó contra el alma del sanador. Airmid se retorció dolorosamente en respuesta, las lágrimas cayeron libremente cuando otro impacto sacudió su alma. Alfia no estaba enferma. Un dios la había maldecido. Airmid, en toda su santa benevolencia, trató de limpiar la maldición piadosa porque él había pedido, y ahora, esa maldición la estaba atacando por intentarlo. Belis mordió el labio hasta que probó sangre, supo que la habilidad de su madre la había protegido, sintió y escuchó, la activó. Airmid no tenía tal habilidad, ni siquiera esperaba lastimarse por intentarlo, y con otro doloroso lamento y giro de la niña, Bell hizo una apuesta con su propia magia. Si pudiera ver almas, entonces seguramente, su magia podría interactuar con ellas a través de Iremia, ¿verdad? Bell plantó firmemente su palma entre el pecho de Airmid, justo donde podía ver la concentración de su alma, y llamó a todas sus reservas mágicas. Su ruido vibró bajo su piel e hizo que su piel se hormigueara, pero aún no tenía ir. Su magia no tenía canto, pero eso no significaba que no pudiera moldearlo dándole uno. Serenita Seden. Airmid dejó de moverse todos juntos. Airmid dio una larga exhalación relajada un segundo después, su cuerpo involuntariamente se extendía. Las pupilas moradas laxas se encontraron con brillantes iris carmesí, y luego miraron la sangre que se arrastraba por sus fosas nasales. Iremia hizo su trabajo. El ruido de Bell rodeaba el alma plateada de Airmid en un capullo invisible que rebotaba en los ataques de la neblina sombría, cada golpe creó una mancha negra en la visión de Bell, pero no se rindió, por pura voluntad manipuló su ruido para rodear la neblina sombría que se encogió en represalia. Y apretó. Airmid tosió cuando la cara de Bell aterrizó sobre su estómago, el ruido sordo resonando en la tranquilidad de la bodega. Ni un segundo después, Alfia apareció junto a su sobrino, tomando al niño inconsciente en sus brazos e inspeccionó cuidadosamente su condición. Hefesto se arrodilló a su lado un segundo después, su preocupación rivalizaba con la de Alfia. ¿Está bien? Mente abajo, respondió Alfia mientras limpiaba la sangre de la cara de su sobrino antes de que su mirada no coincidente se asentara en el sanador tranquilo. Tu nombre era Airmid, ¿verdad? Airmid dio un asentimiento silenciado. Gracias por intentarlo, Alfia agradeció de todo corazón por acompañar los caprichos de su sobrino, pero nunca intentes curarme de nuevo. Y la regañó severamente por, también, acompañando los caprichos de su sobrino. Puedo escuchar tu pasión por tu profesión, pero no dejes que las emociones se interpongan en tu trabajo. Tuviste suerte esta vez. Airmid podría aceptar fácilmente eso. Alfia no había visto lo que su sobrino vio, pero sintió y escuchó las implosiones mágicas a su alrededor y el ruido del curandero en recuperación hasta que Bell se encargó de ello. ¿Cómo? Ella no lo sabía, pero una vez que él estaba despierto, ella lo descubriría. Lo siento Airmid, no esperaba que algo así sucediera. Hefesto se disculpó tímidamente y ayudó a la niña de pelo plateado a ponerse de pie, y luego sacudió la cabeza y cerró los ojos por un segundo. Él tiene competencia para la curación, comentó Airmid después de terminar su autoexploración. A pesar de la tortura que sufrió minutos antes, no hubo dolor residual después de que el niño de pelo blanco había lanzado su magia. En el momento en que su magia entró en su cuerpo, se sintió como si le sacaran las uñas de su carne antes de que los agujeros dejados atrás fueran curados por su magia. Y eso ni siquiera estaba considerando la tranquilidad que le otorgó inmediatamente después. Señora Epaistos, te estoy cobrando el doble por esto. 0, TC, 0, una décima parte de una fortuna pagada y 3 horas más tarde, Bell se despertó a la habitación girando a su alrededor y su lengua sintiendo que la había enredado con sal y se había ido bajo el sol durante demasiadas horas. Intentó levantarse de la suavidad en la que estaba envuelto, pero tiró de la parte posterior de su cabeza con fuerza y lo empujó más profundamente en lo que fuera. Le tomó varios segundos a su cerebro reconocer el aroma y el calor que irradiaba su madre, y después de mirar hacia arriba, encontró la cara dormida de su madre a centímetros de la suya. Y ella dijo que él era el pegajoso. Mamá. Bell se expresó débilmente y los ojos de Alfia se abrieron de golpe. Un resplandor fue lo primero que Bell recibió antes de que su mirada no coincidente se suavizara. ¿Cómo te sientes? ¿Depleter? Bell trató de dar una palabra a la sensación que sentía dentro de él.
Nunca olvides ese sentimiento. Entonces, sufriste un meltdown. Alfia enseñó, y regañó, al mismo tiempo. Epaistos, Airmid tienen muchas preguntas, y yo también. ¿Pueden esperar hasta que no sienta que me arrastraste a través de un maratón de entrenamiento con espadas? Bell era muy específico con su mezquindad, demasiado específico. Interesante comparación con Minsdown, pero no pueden esperar. Alfia liberó la cabeza de su sobrino de su seno, su dedo índice presionado contra su frente, al menos no esta vez. Bell gruñó en silencio mientras se extraía débilmente de su tía, solo sabía que lo había llevado a su habitación en la casa de Hefesto, aunque realmente debería comenzar a llamarlo su hogar también con lo cómoda que su tía se había hecho en ella. ¿Está bien la señorita Hermid? Si estar decepcionado con su incapacidad para sanar a alguien significa estar bien, entonces sí, lo está. Alfia bromeó mientras arreglaba su vestido. Ella mencionó que tienes afinidad por la curación, y estoy de acuerdo con ella hasta cierto punto. No la estaba curando, respondió Belly con los brazos temblorosos, se empujó fuera de la cama y se tambaleó durante un par de pasos antes de encontrar el equilibrio. Me siento como una mierda. Lenguaje, Alfia golpeó la parte posterior de su cabeza, y Belly en realidad la miró. Me siento como Putrefiedex, otro golpe más tarde, los dos estaban fuera de la habitación con Alfia sirviendo como muleta de Belly. ¿Qué estabas haciendo, si no la sanabas, entonces? No estás enfermo. Belly gruñó. Entonces reza para decir, ¿de qué estoy sufriendo, querida? Había una ventaja en el tono de su tía, pero esta vez, ella tendría que absorber su ira por un poco más desde que entraron en su oficina de la diosa. La señora de muñecas todavía estaba junto a Hefesto, que estaba reclinada contra su escritorio, una botella de vino en la mano sin el corcho y a juzgar por el fuerte aroma de la habitación, ya medio oído. Alfia está maldita por otro dios. Bell no esperó a que hablara ningún tipo de invitación, y no se sorprendió al ver que la botella de vino golpeó el suelo y se puso de pie. Bueno, eso explica por qué mi enfermedad se muestra como una habilidad. Alfias mordió la uña cuando Airmid y Epaestus lanzaron un sincronizado, ¿what? Bell continuó, lo vi. La hoz sostenida por dedos esqueléticos bajo una túnica púrpura, casi negra, que cubre todo su cuerpo. Bell sintió a su tía tensa en sus brazos, lo más probable es que conociera al dios del que estaba hablando o que ya tenía una idea. El hechizo de la señorita Hermid estaba funcionando, pero la divinidad de la maldición reflejaba su magia de vuelta a ella, con una porción propia. La sorpresa de Hefesto se convirtió en horror cuando su mirada cambió de Bella a Hermid. ¿Yo anulé? Lo siento, podría no ser el término correcto, pero no está afectando a la señorita Hermid. Bella alivió las preocupaciones de su diosa, sus hombros se hundieron en alivio. ¿Diosa, qué dios vi? No estoy seguro de Bella, suspiró Hefesto, con los dedos descansando en su parche en el ojo. Cuando se trata de maldiciones, Dios no muestra su forma física y hay demasiados que se ajustan a esa descripción divina. Veo, Bella apretó el puño y la mano de su tía cayó sobre él, abriéndolo. Mamá. No importa si es una enfermedad o una maldición, ¿verdad? Alfia, por primera vez desde que Bella había prometido encontrar una cura para ella, lo alentó, aunque de una manera indirecta. No, sonrió Bella, ahora sé por dónde empezar a mirar de nuevo. La mirada del joven aventurero cambió a la profundidad del pensamiento a Hermid, y con 2 pasos hacia adelante se inclinó ante la cintura. Por favor, enséñame todo lo que sabes sobre maldiciones. Airmid tropezó sorprendido. Tu magia puede sanar a mi tía. Todo lo que tengo que hacer es deshacerme de la maldición. Si anulé la porción que te atacó, entonces seguramente, puedo anular la suya. Realmente, ese niño. Trabajarás a tiempo parcial en la clínica Dianzech, bajo mi mando directo. Airmid declaró sus condiciones y Bella, no capaz de contener su felicidad en su respuesta, se estrelló contra la muñeca compuesta, ganando un gritado mientras él la levantaba y la abrazaba. Muchas gracias, señorita Hermid. 0, TC, 0, para un sanador, la señorita Hermid recibió todo el golpe. O atrévete a decir Bella, toda la bofetada. El joven aventurero de pelo blanco de la familia Epaestus cuidó su mejilla hinchada y roja, mientras caminaba bajo el sol abrasador de Horario. Después de todo lo que sucedió el último día, Hefesto había ordenado a Bell que se tomara un día libre antes de que se lanzara de nuevo a su ferviente investigación para la cura de la enfermedad de su tía su maldición. Lo último que Bell recordó del día anterior fue escuchar a una niña unarme. Antes de que su rostro se torciera hacia un lado y no supiera más, hasta hoy por la mañana se despertó con su tía continuamente asomando su mejilla hinchada que tanto Hefesto como Alfia se negaron a dejar que se curara.
De todas las veces que podían dejar que sus celos se mostraran, tenía que ser cuando estaba herido. ¿Fue incluso celos para empezar? ¿O algún tipo de cosa de retribución de las mujeres que no sabía? Si solo el viejo estuviera cerca para preguntarle, no es que esperara que el anciano le diera una respuesta real, pero al menos podría tener a alguien con quien hablar. En esa misma nota, Belly se dio cuenta mientras continuaba caminando frente a un restaurante, que además de su tía y diosa, aún no había hecho amigos en horario. ¿No tienes tiempo para amigos, Bella?, se dijo Bella, abofeteando sus mejillas para ahuyentar cualquier ruido innecesario creado por esos pensamientos y no un momento después, una espada increíblemente vibrante y roja lo abofeteó sobre su espalda y lo hizo tropezar varios pasos hacia adelante. ¿Qué demonios? Ops, lo siento por eso. La excitada y vibrante espada roja se disculpó en voz alta con él, y Belly provocó que Iremia viera a una joven de vibrante cabello largo y rojo sostenido en una cola de caballo, una sonrisa descarada que coincidía con su descarada mirada de olivo. Su conjunto era interesante, una armadura de placa que cubría su pecho y hombros, pero dejó su clavícula expuesta y escondida debajo de su camisa rosada con los botones superiores deshechos. Pantalón corto negro con lo que parecía media falda de vestido colgando del lado izquierdo de sus piernas cubiertas, medio muslo apretado, sus pies cubiertos de botas marrones altas. Estaba demasiado emocionado de conocer a mi amigo que no te vi en el camino. Su emoción era casi palpable, y Belle sintió que su ruido rebotaba a su alrededor mientras se acercaba y le ponía una mano en la espalda, donde lo había golpeado por error. No te golpeé demasiado fuerte, ¿verdad? Realmente necesitaba recuperar su magia y habilidad bajo control porque su volumen era molesto, amable pero molesto. Belly, no me dejes que te haga esperar. Un cuchillo pasó volando por la nariz de Bella, cortando la más mínima parte en la piel, lo suficiente como para extraer sangre pero luz para no sentir la herida en absoluto. Tienes 2 segundos para separarte de mi amigo. Bien. Claro. Lo que sea. No es que no estuviera teniendo un día de mierda. O una semana de mierda. O un año de mierda. O una vida de mierda. Ojos carmesíes furiosos se encontraron con ojos azul cielo furiosos. Apologizar. Un segundo. Apolog, el hada de la nieve se movió para atacar e instantáneamente tropezó cuando su sentido del equilibrio desapareció. Hice, ahora. No tengo ni idea de por qué me atacaste, ni tengo la menor idea de quién crees que eres, y honestamente, no me importa. En realidad, yo tampoco tengo tiempo para esto. Belly respiró hondo, su magia volvió bajo su control y dejó que el hada de la nieve se recuperara de la repentina pérdida de su sentido. Una sonrisa serena adornó la cara de Belly cuando se volvió hacia la aturdida mujer pelirroja. Que tengas un buen día, señorita, gracias por recordarme por qué no tengo tiempo para amigos. Y Belly iba a irse con ese comentario de despedida. El énfasis fue: ahora espera un segundo, señor. La vibrante espada roja agarró su hombro, con bastante dolor. ¿Qué querías decir con ese último comentario? Alice, no necesitas preocuparte por ese tipo de hombre. ¿Y tú? La vibrante espada roja se volvió hacia el hada de la nieve, su voz explotó con ira. ¿Qué crees que estás haciendo? Honestamente. Antes de salir en decepción. Señorita, si por favor me suelta. Bella apretó el puño, dando la vuelta para enfrentar la vibrante espada roja. Tengo cosas que hacer. No hasta que hayamos hablado de ese último comentario, y recibas tu disculpa. La mujer miró a su amiga. No tengo tiempo para esto. Belly trató de liberarse del control de la mujer pelirroja en vano. ¿Cómo le dijo su tía que volviera a tratar con este tipo de personas? No. Vale, mira. Empezamos con el pie malo. De una manera realmente mala, ¿de acuerdo? La mujer trató de negociar, y Belly cedió a su ruido apologético. Respira profundo, Belly, respira profundo. No dejes que el ruido te consuma. Muy bien, susurró Belly. Estoy bien sin una disculpa, tu amigo debe haber estado emocionado de verte también. Alice sonrió en la victoria. Ahora desmuélveme. Y su sonrisa cayó. Aratilde, ¿qué está pasando por aquí? Crimson conoció a Lightray. ¿Quién eres? Y Lightray brilló. No, ¿quién eres tú? Fufu, divinamente. -0, fin del capítulo -0, nota del autor. Bueno, habla de otra primera reunión interesante, ¿eh?